Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de cómo entrenar a tu dragón. El primer live action de DreamWorks, el primer live action de esta franquicia muy interesante. Hay muchas cosas de las cuales hablar de esta película, pero antes, como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita vamos a hablar un poco más de la franquicia. Well, you've already done that. It's something crazy. What's up to us? Us? Stick with me. All right, bud, you ready? Come on! Here it comes! Ok, como ya lo dije, este es el primer live action que hace DreamWorks. Hace ya mucho tiempo que llevamos con los live action de Disney, que llevamos con esto de que Disney agarra sus clásicos animados o películas animadas en general y las vuelve live action con la excusa de volver a traer la historia que enamoró a muchos en una generación pasada, traerlos para enamorar a nuevas generaciones. Entonces era cuestión de tiempo realmente al ver el éxito que tenía Disney con estos live action, con estos lanzamientos. Solamente era cuestión de tiempo para que los otros estudios de animación empezaran a ver la posibilidad de trasladar sus películas en live action. Entonces es bastante interesante que DreamWorks haya sido el primero que haya saltado a hacer live action de sus películas animadas, principalmente de una de sus franquicias más importantes y una de sus franquicias más interesantes que tiene. Para mí, la trilogía perfecta de DreamWorks, que es la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón. Todas las pelis de Cómo entrenar a tu dragón están dirigidas por la misma persona y esta es Dean DeVoise. Dean DeVoise también dirige esta primera película de live action y posiblemente también dirija la segunda, que ya está confirmada, pero aparte de estas películas de Cómo entrenar a tu dragón, que ahorita vamos a hablar un poco más de la franquicia, también Dean DeVoise dirigió, fue codirector de la película de Lilo y Stitch. De esto lo hablamos hace algunas semanas. Como ya lo dije, es bastante interesante que tengas al mismo director por diferentes razones. Vamos a hablar un poco de qué es la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón. En 2010 se estrenaba la primera peli de Cómo entrenar a tu dragón, una película que fue un éxito rotundo desde el principio y que fue causante de que 4 años después, en 2014, saliera su secuela, Cómo entrenar a tu dragón 2. Una película que para mí es la obra maestra de DreamWorks Animation, una película maravillosa de principio a fin, que no solamente muestra el avance de sus personajes principales, del mundo que construye, sino que cada vez se va viendo que la película va madurando junto con las personas que vieron por primera vez la primera película. Y lo mismo ocurre con la tercera película. A pesar de no ser tan buena como la segunda, sigue siendo una maravillosa entrega. Con Cómo entrenar a tu dragón 3, en Estados Unidos tuvo el subtítulo de The Hidden World, si mal no me acuerdo, El mundo escondido. Aquí creo que no llegó con ese subtítulo, simplemente Cómo entrenar a tu dragón 3. A pesar de no ser tan buena como la segunda, es una película que se sigue manteniendo bastante buena, es una película bastante interesante, y algo que hizo la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón es algo que casi hizo un poco Toy Story, y algo que muy pocas franquicias no solamente en animación sino en general suelen hacer, que es crecer con su público. O sea, la gente que vio la primera película en 2010, tal vez con 10 años, 15 años, un poco más por la entrada de Hippo, fueron creciendo con el personaje hasta llegar a un punto de una joven adultez hace relativamente no mucho, 2019, 5 años después de su segunda entrega. Por lo tanto es bastante curioso. Ya se había criticado un poco cuando Disney anunció que se iba a hacer el live action de Moana, que se va a salir el próximo año, porque Moana no es una película que tiene mucho que se ha estrenado. Fue Moana, si mal no me acuerdo, desde 2016. Entonces es una película que no tiene mucho tiempo de que salió. Lo mismo pasa con Cómo entrenar a tu dragón. Han pasado apenas 15 años de su lanzamiento, 2010. Por lo tanto no me parece una película que se sienta tan anticuada, y tampoco en cuanto al proceso de animación se sienta tan vieja o difícil de ver o imposible de ver para públicos actuales. De hecho, por el contrario, muchas cosas que termina siendo el live action de Cómo entrenar a tu dragón me terminan reforzando solamente la idea de que la primera película siga manteniéndose súper fuerte aún hoy en día. Y es que básicamente es eso. Lo que van a ver prácticamente en todas las críticas, opiniones y todo esto que salga de Cómo entrenar a tu dragón es básicamente la misma cosa. Es que esto es una adaptación 1 a 1, bastante a escala de lo que es la película animada. Por lo tanto, aquí genera otro tipo de conversación que ahorita vamos a ver un poco más. Entonces, ayuda mucho a tener el mismo director de la película original, para que entonces no solamente la historia, sino algunos valores de plano y algunos significados que te dan en el cómo se retrata la imagen, pues se mantengan bastante buenos. Y es que entonces, si es una adaptación 1 a 1, no hay tantos cambios en la película. Hay pequeños cambios en cuanto a algunos diálogos, algunas cosas que retiran, pero que tampoco suelen ser tan esenciales para la película, y eso lo demuestra
bastante bien. Cuando se estrenó Lilo y Stitch hablamos un poco más de esto, y cada que se estrena un live action de Disney se va a tener esta misma conversación. ¿Qué tan importantes son los cambios que se hacen con las películas? Porque, por ejemplo, Lilo y Stitch es una película que hace muchos cambios a la historia original. Cambios que en un principio pueden parecer insignificantes, pero que rumbo al tercer acto terminan revelándose qué tan importante será para el desarrollo mismo de la historia. Cómo entrenar a tu dragón demuestra que puedes hacer pequeños cambios, pero pequeños cambios que sí sean insignificantes para el desarrollo final de la película. Tal vez llegando a las mismas conclusiones, pero con un camino ligeramente diferente. Al hacer estos pequeños cambios tampoco añade personajes que no sean tan necesarios, tampoco añade tramas que no sean tan necesarias, porque la película se sigue manteniendo bastante igual. De verdad, no miento cuando digo que la película, tanto la animada como el live action, es prácticamente la misma, solo que con una, hasta cierto punto, una peor fotografía, porque la magia de la animada sigue estando ahí, los colores bonitos, la manera en la que se sigue viendo todo de manera bastante buena. Por lo tanto, en ese sentido me falla a mí la película live action, que tiene obviamente va a tener una fotografía que no se equipara, porque al trasladar la fantasía de la animación al realismo que te quieren dar Hollywood actualmente, pues no consigues el mismo toque, por así decirlo. Entonces, al ser una adaptación 1-1, ¿realmente hace algo diferente la película? ¿Realmente hace algo mejor la película? Poquitas cosas, las poquitas cosas que tiene de diferentes la película lo hace que se sienta no como distinto, pero sí le da su toque único, y hace que la película se sienta, por ejemplo, estas microexpresiones que hay entre los personajes, que obviamente suele ser un poco más difícil con una técnica de animación que ya ha pasado tiempo, pues obviamente ayuda mucho, y ayuda mucho que tengas actores que realmente sepan darte los sentimientos de un personaje solamente con una mirada, con una microexpresión, con todas estas pequeñas cosas que tiene la película que realmente funcionan bastante bien. Porque esa es otra cosa, la película, a pesar de que tiene grandes actores como Gerard Butler, realmente la película son de los dos personajes principales, tanto Nico Palmer, que interpreta a Astrid, como de Mason Thames, que interpreta a Hippo. Te demuestran realmente que a pesar de ser jóvenes, son bastante buenos en lo que te están haciendo y lo que te están entregando. La película no hubiera funcionado si no tuvieras a dos actores jóvenes tan buenos como lo son. A mí en lo personal, la película me deja con un sentimiento agridulce, en el sentido de que es una buena película. No estoy diciendo lo contrario en ningún momento. La película es buena, es maravillosa, es divertida, es entretenida, está llena de acción, momentos emotivos, momentos agradables, momentos refrescantes para lo que tenemos en Hollywood actualmente. Pero varios de estos momentos, por no decir la gran mayoría, el 90% de estos momentos, vienen de la película original. Vienen de hacer una adaptación 1-1 de una película que no lleva ni 15 años que se estrenó. Por lo tanto, soy un poco más de la idea de entonces no era necesario, y traer a Dean DeVoice un poco es bastante divertido al escuchar cómo Dean DeVoice ha cambiado sus declaraciones respecto a esta película conforme han pasado los meses de publicidad, porque al principio decía de que esta era la oportunidad de explorar el mundo de una manera en la que no se podía en esos años por las limitaciones técnicas que podían tener la animación, bla 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 bla, y poco a poco fue cambiando esto a el estudio quería, DreamWorks, o en este caso Universal, que es la dueña de DreamWorks, quería un live action de Cómo entrenar a tu dragón. Entonces si alguien iba a tocar esta franquicia, ¿quién mejor que la persona que ya había trabajado de esto? Y creo que es lo mejor que pudo haber hecho, porque tal vez un director diferente, tal vez no tan familiar con la franquicia, hubiera hecho los cambios que suele hacer Disney para que se sienta diferente pero común, pero todo esto. Entonces, ese es el sentimiento agridulce de que la película sigue funcionando, la animada sigue funcionando, por lo tanto para mí sigue siendo superior, más que por otra cosa, por un aspecto técnico, de que me gusta más cómo se ve la película animada, pero sin duda podría volver a ver la película live action una segunda o una tercera vez, porque en esencia sigue siendo una misma película, porque en esencia sigue siendo buena, y es muy difícil arruinar una buena base cuando lo tienes tan bien estructurado. Por lo tanto, esto es algo que pasó por ejemplo con El Rey León. El Rey León es una buena película, live action de Jon Favreau es una buena película porque tienes una base sólida, más sin en cambio lo demás que te transmite la película no es tan bueno. Y entiendo perfectamente en un sentido más creativo, más allá de obviamente estas adaptaciones se hacen con el único fin de conseguir dinero, de seguir explotando de cierta manera el nombre de una franquicia como lo es el Cómo entrenar a tu dragón y todo este tipo de cosas, pero en un sentido más creativo, en un sentido más romántico, si lo quieran ver. Entiendo también un poco de que el objetivo de trasladar estas películas en live action es poder llegar a nuevas generaciones. Desde el anuncio de la película, conforme fueron pasando los trailers, es una película que a mí no me convencía nada, porque era como, ¿para qué nos van a entregar la misma historia otra vez si la película se sigue manteniendo? Y con el paso del tiempo la película
me fue agradando más y más y más, pero el pensamiento nunca se ha ido. Y cuando terminé de ver la película, el pensamiento seguía ahí. Pero tal vez es un pensamiento que sé que me molesta solo a mí, en un sentido más de, esto parece que está demeritando el trabajo de la película animada, más que intentar resaltar las cosas buenas que tienen las películas. Pero de nuevo, entiendo que es un sentimiento que tal vez solo me molesta a mí, porque en general la película, ya lo digo y lo sostengo, de que es una película buena, se sigue manteniendo bastante bien, la historia es bastante sólida, el CGI es bastante bueno, y lo cual me sorprende bastante, porque es una película que hay muchas escenas en día, muchas escenas con la luz del sol, en donde la animación es un poco más complicada. Por lo tanto, me agrada que no hayan trasladado gran parte de las escenas a de noche para mantener el presupuesto bajo, y que se haya mantenido una integridad creativa dentro de todo esto. Entonces, si nunca has visto Cómo entrenar a tu dragón, disfruta este live action realmente. Si ya viste la primera película y aún así tienes ganas de ver esto, disfrútala completamente. Es una película que se sigue disfrutando. Ese es mi punto principal. Es una película que se sigue viendo bastante bien. Es una película maravillosa de principio a fin, y los poquitos cambios que hacen nutren a la película de una manera bastante buena. Al final la película te añade poco más de 20 minutos. La primera película duraba 1:40 y esta dura 2 horas 5 minutos. Por lo tanto, poquito más de 20 minutos que te añade la película, que realmente no se sienten ni pesados. Y realmente si me pongo a pensar, no habiendo visto desde hace un tiempo la primera peli animada, realmente no te podría decir qué cosas no se sienten naturales dentro de esta película. Y es un poco lo que quería decir de The Voice. Tal vez como exigencias del estudio se tenían que mantener de cierto tono, de cierta manera, y que en esta película los cambios, las cosas que se agregan, no se siente como un parche, como muchas películas de Disney, no se siente como un parche de hay que corregir esto que no se podía corregir en ese momento, sino que se siente súper natural, súper fluido, y eso es algo que agradezco. ¿Es así como se deben hacer los live action? ¿Es así como tiene que hacer los live action Disney? La verdad no lo sé, porque hay algunos mi live action favorito de Disney es El Libro de la Selva, que es bastante diferente a lo que hace la película animada. Entonces no lo sé. Lo que necesitas para hacer un buen live action tal vez no es seguir al pie de la letra lo que hace, sino es tener una persona que esté involucrada creativamente con la película y con la historia, más allá de simplemente tener momentos o tener una checklist de cosas que se deben cumplir por la película por exigencias, pero al mismo tiempo queriendo hacer algo mismo y propio dentro de todo. Entonces, principalmente eso. The Voice se añade al grupo selecto de directores que han hecho un remake de sus propias películas, y lo cual es muy divertido. No es un grupo tan extenso, pero sí es un grupo bastante interesante. Como ya lo mencioné, ya está confirmada la segunda entrega, Cómo entrenar a tu dragón 2. Es bastante interesante porque entre las diferencias entre películas justifican un paso del tiempo a nivel real, en el sentido de que no hay problema que los actores vayan creciendo, que crezcan bastante rápido, como si lo es en Stranger Things, porque de la primera a la segunda hay un salto de tiempo de no me acuerdo cuántos años, y de la segunda a la tercera también vuelve a haber un salto de tiempo de muchos años. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hace The Voice con la segunda película. Estoy bastante emocionado por ver cómo se traducen muchas cosas, y porque me destruyen el corazón una vez más con la segunda parte de Cómo entrenar a tu dragón. Pero sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, un like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.